ciega, que se imagina que lo ve todo con claridad a la luz privilegiada de la revelación. Nada de eso. Ciega. No sabe mirar el mundo como lo miraba Jesús. Y si en nuestras comunidades no sabemos escuchar el sufrimiento de la gente, de lejos y de cerca, pues nuestras comunidades serán sordas, y luego sabéis, tartamudearán. ¿Cómo van a comunicar el Evangelio si no sintonizan, no vibran con el sufrimiento de la gente? Si no hay compasión, luego se tartamudean cosas. Y aquí hay que decir, me da mucha pena porque yo estuve mucho tiempo viviendo esas cosas que te digo también. Pues el Concilio Vaticano III y el Concilio de Jerusalén todavía no sabemos. Un concilio puede tener decretos que ayudan y tal, pero la conversión es algo más, que no se hace simplemente por decretos, y es el que ayuda a eso. Creo que hay que revisar, ponerle nombre a lo que hay de verdad y de mentira en nuestras celebraciones, en nuestras estrategias pastorales, en nuestros proyectos. No tener miedo a ponerle nombre, pero es que ha llegado un momento en que nos da miedo Jesús. Echarnos nosotros a los hijos. Tenemos miedo a Jesús, desde luego. Pánico. A Jesús, pánico. Yo he escrito un libro de él, que no sé qué es, pero la aproximación histórica, pues es peligroso. Por aproximar, en un libro. Poner nombre. Qué pena. Empezamos el siglo XXI sin ninguna alusión ni una revisión. ¿Dónde estamos después de 2 milenios y a dónde queremos ir? Grandes jubileos. Es un error. Y es un error. Yo no creo que se trata de echarnos las culpas, descalificarnos unos a otros. Así no se camina hacia el Evangelio. Yo sé que hay que tratar con el pecado, con la realidad del pecado. No todos tenemos la misma complicidad, pero todos